Estimados amigos, buenas tardes. Continuamos con el módulo 2 en la semana 9. El módulo 2, como recordarán y como conocen, es sobre buenas prácticas a bordo de embarcaciones menores. La semana 9 nos toca ver certificaciones y aquí vamos a tratar tres aspectos importantes en el tema de las certificaciones. Uno, sustentabilidad de las pesquerías, y ya vamos a explicar de qué se trata este tema. Certificación de las pesquerías y la otra que son certificaciones sanitarias. Desde luego que ustedes, por el tema del curso de inocuidad y de los temas de inocuidad que hemos estado viendo, ustedes podrán pensar que todos los temas de certificación tendrían que ver con inocuidad. La verdad es que no es completo el concepto de certificaciones si no incluimos otros aspectos, como vimos en el tema de acuicultura, que veíamos aspectos que hasta ahora no habían sido tratados, como los sociales, el bienestar animal y la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos. La sustentabilidad de las pesquerías, como fue concebido en la FAO en el año 95, con el Código de Conducta de la Pesca Responsable. Eso lo que nos transmite a nosotros ese código es cómo nosotros podemos o cómo nosotros debemos hacer sustentables las pesquerías. El derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo de forma responsable a fin de asegurar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos. Es decir, el pescar lleva una responsabilidad de conservar esos recursos. Jaime González, de la WWF de México, dice que en cierto sentido la certificación es como un premio, como la cereza en el pastel, ya que todo este proceso se asemeja al de una auditoría que permite revelar áreas donde hacen falta mejoras en el manejo de la pesquería. Agrega que el criterio y el sistema de puntaje que se requiere hacer indican las fortalezas y debilidades sobre la manera como la pesquería se maneja. ¿Qué significa estos conceptos? Significa de que la auditoría sobre las pesquerías va señalando y va indicando cuáles son las debilidades, las fallas, las carencias que podemos tener en la explotación de la pesquería, pero a la vez también las fortalezas y las ventajas que podemos observar en esa pesquería. Vamos a citar, igual como hicimos la semana pasada, con el tema de las buenas prácticas buenas prácticas en embarcaciones menores, que vimos el caso de los pulpos. Ahora, para este caso, vamos a citar el caso de la langosta roja de Baja California, Panurhirus interruptus. Eso está en el Pacífico, y la langosta, el spiny lobster que se llama, que es Panurhirus albus, que está en Campeche. De tal manera de que uno en el Caribe y un recurso en el Caribe y un recurso en el Pacífico lo vamos a ver en este momento sobre esas pesquerías. Decía que el manejo pesquero para una pesca sustentable, dice, para que pueda mantenerse de forma indefinida, sin reducir su capacidad de reproducción, manteniendo poblaciones saludables sin impacto al medio marino o a otras especies. Eso es, digamos, el tema de una pesquería sustentable. O sea, el concepto de que se pueda mantener esa pesquería, incluso incrementar el volumen de esas pesquerías sin poner a riesgo ni el ambiente mismo, ni otras especies relacionadas con la especie objetivo. Especie objetivo, cuando decimos especie objetivo, nos estamos refiriendo a la especie que es el objeto de nuestra captura. Y asociada a esa especie objetivo hay otras especies que a veces resultan dañadas y que nosotros debemos de tratar de que no las afectemos. La sustentabilidad de las pesquerías dice realizar la pesca de forma que dure para siempre. Ese es el concepto.
Y además, como les decía, que tengamos volúmenes en incremento y no en decremento. ¿Qué incentivos necesitamos crear para que los pescadores se sientan estimulados a seguir estos conceptos? Vamos a examinar, de acuerdo a estas transparencias que tenemos, vamos a examinar 3 casos: la langosta del Pacífico, la langosta del Caribe y el tema de las sardinas. También hay un ejemplo de escama fina, como son los pargos, pero ahora nos vamos a concentrar en las langostas y en las sardinas. Presentar el resultado concreto del proyecto en desarrollo que representan oportunidades de análisis y aplicación más extensas en México. Veamos la langosta de Baja California Sur, la Interruptus, que dice que la langosta roja de Baja California, certificada como sustentable, es decir, ¿qué quiere decir que está certificada? Quiere decir que hay un organismo que han evaluado y que dicen que se está capturando de forma tal que es sostenible en su producción y sustentable en el tiempo. O sea que vamos a tener incluso, podremos pensar en tener incluso mayores niveles de producción. Yo sé, normalmente todos a veces nos encontramos con la disyuntiva de qué es sustentable y qué es sostenible. Sostenible es el concepto de que podamos producir por siempre, pero sustentable es que podamos incrementar los volúmenes de producción. La primera pesquería artesanal de países en desarrollo de ser certificada por MSC. Más adelante vamos a ver exactamente la traducción de MSC. Y los incentivos que pueden gozar, digamos, o que pueden tener los pescadores para poderse interesar y participar en estos planes de certificación son derechos exclusivos de pesca territoriales. Ustedes saben, o por lo menos habrán escuchado o habrán leído en alguna parte que se habla ahora de derechos sobre determinadas áreas de pesca o sobre determinados recursos, y eso hace que los pescadores pues se interesen en cuidar esos recursos. Eso es un tema, una línea de trabajo que se ha venido aprovechando desde hace varios años, que ya se orienta hacia eso. El comanejo pesquero también, o sea, el comanejo quiere decir que intervienen varios agentes en el manejo del recurso. Y la organización cooperativa, eso da pues una solidez en el aprovechamiento. Aquí pueden ver ustedes, en esta transparencia, pueden ver ustedes información sobre esa pesquería de langosta en el Pacífico Norte. Recuerden, estamos hablando de Panullinus interruptus, que es la especie que se da en el Pacífico. Ustedes pueden ver que son 52 millones de dólares. Hay una federación, hay 11 cooperativas integradas a esa federación. Hay 900 pescadores, y todos ellos participan pues en este esfuerzo, que lo que se trata es de conservar el recurso aprovechándolo. O sea, no se trata ya, el concepto de esto, de esta línea es, como les digo, tratar de que sea sostenible el recurso y que a la vez sea sustentable. El otro ejemplo es la langosta de Quintana Roo. Eso es Panulirus argus. La evaluación de MSC a punto de completarse para certificarla en 2012, ya a estas alturas está certificada. Será la primera pesquería certificada por MSC en el Caribe. 6 cooperativas de Siam-K y 3 de Banco Chinchorro. Los incentivos para esta pesquería son mismos que la langosta de Baja California Sur, y además tienen una marca colectiva. Generalmente
eso de las marcas, a veces las personas no logran entender la dimensión de lo que es una marca. Una marca da una identidad, pero además de dar la identidad, da una obligación de esa marca mantenerla en condiciones de prestigio. Una marca, usted no va a tener una marca para echarla a perder, para que sea juzgada porque maneja mal recursos o porque tiene descuida la inocuidad de los recursos. No, usted va a tener una marca para darle prestigio. Entonces, por eso es que lo ponen como un incentivo el tener una marca que le dé prestigio, no solo a la pesquería misma, sino a los pescadores que participan en esa pesquería. También hay un concepto de comercialización. Vamos a ver un tema de comercialización sobre esto de las pesquerías certificadas. Quiero ver si más adelante lo hacemos o será en este momento. Bien, aquí no se ve muy bien, pero en esta zona ustedes pueden ver donde está identificada el área donde que se trabaja con esta langosta. Esa langosta, quiero mencionarles, de Panulirus algus, está distribuida en todo el Caribe. En el área de Centroamérica, los países que más producen langosta de este tipo, Panulirus algus, es Honduras y Nicaragua. Desde luego que hay una pesquería en Belice al respecto, hay una pesquería también en Panamá, que está siendo trabajada, como decimos, en el Caribe. Hay esas pesquerías. Las pesquerías más grandes son las de Honduras y Nicaragua. Ahora, en Honduras y Nicaragua hay todo un proceso, no solo para conservar el recurso y hacerlo sostenible y sustentable. También hay todo un proceso por certificarla. Lo que sucede es que es un proceso un poco más complejo, porque, por ejemplo, ahí los problemas que tenemos en el Caribe, en Nicaragua y Honduras, es que allí se trabaja mucho, se captura mucho por buceo. Hay un reglamento para la pesca de la langosta en Nicaragua y Honduras, en toda Centroamérica más bien, no solamente en esos países. Hay un reglamento regional que establece una veda de 4 meses. Pero a la vez, además de eso, de esa veda, también el reglamento estima que debe desaparecer la pesca por buceo. La pesca por buceo porque también atenta desde varios ángulos contra la vida de los mismos pescadores y contra el recurso. Veamos el porqué de la vida de los pescadores. Básicamente porque ellos se sumergen con buceo autónomo, se sumergen y cuando a veces sumergen profundo y están pescando, y cuando salen, como pescan hasta el límite de su capacidad de los tanques, entonces cuando salen ellos no tienen mucha oportunidad de hacer paradas para ir recuperando, sino que ellos salen de una sola vez y sufren trastornos de la salud. Eso está siendo considerado, y ya en el reglamento de OSPESCA de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola Centroamericano establece que debe haber una eliminación de ese tipo de pesca y quedarse únicamente con la captura de la langosta por lanza. Pero eso es un tema que todavía se está hablando para minimizar el impacto en las poblaciones de las poblaciones de la costa que puedan salir afectadas por la reducción o por la eliminación de la pesca por buceo. Así que eso es la situación del Panulirus algus, o de esta langosta, en el Caribe centroamericano. También aquí tenemos otro ejemplo, la sardina del Golfo de California. Hasta ahora hemos visto, en estos dos casos anteriores, hemos visto casos de pesca artesanal, o sea, ya introducida el tema de las certificaciones. Se le han certificado
pesquerías. Pero aquí tenemos un tema de certificación de la sardina del Golfo de California, que tienen los incentivos que tienen los pescadores son acceso controlado a la pesca. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo hacer un incentivo eso de acceso controlado? Sí, quiere decir que hay una flota establecida que, digamos, se le garantiza su trabajo sobre este recurso, y no hay, digamos, un acceso libre, sino que es un acceso controlado. El comanejo, la investigación y la colaboración para cumplir con los programas de observadores a fin de tener minimizar el impacto en el ecosistema. ¿Por qué minimizar el impacto en el ecosistema? Porque si hay una extracción fuera de lo que es una cuota, ya sea global o particular, o la captura de especies acompañantes, pues el impacto sobre el ecosistema debe ser evaluado y también debe ser controlado de tal manera que tengamos una pesquería saludable y no tengamos un decrecimiento de la pesquería que afecte las economías de los que participan en la pesquería. Esta es una pesquería industrial, de tal manera que lo traigo nada más como ejemplo porque nuestra preocupación son la pesca artesanal. Aquí buscamos otro ejemplo de pesca artesanal o extracción artesanal que esté siendo certificada. Y aquí tenemos esta pesquería de almeja en Bến Tre, basada en Vietnam. Ha sido recertificada por el Consejo de Administración Marina. Así es la traducción de MSC, es Consejo de Administración Marina. Esto significa que las almejas de esta pesquería pueden seguir llevando la etiqueta azul. La etiqueta azul significa que están certificadas. La primera vez que esta pesquería se certificó fue en 2009, dice. La provincia de Bến Tre cubrió un área costera de 65 kilómetros cuadrados y el área costera, del litoral, un kilómetro lineal, y contiene más de 4.800 hectáreas de manglares protegidos. O sea, en ese sitio de 65 kilómetros de la costa y 4.800 hectáreas de manglares protegidos, ahí está esta almeja. Entonces, este es otro ejemplo de la certificación de estos recursos. Ahora, veamos la parte que quizás a ustedes les llama la atención y piensan, bueno, ¿y por qué estamos viendo esto de la certificación de este tipo de sostenibilidad, sustentabilidad? Si a nosotros lo que nos interesa, como les decía al principio, es la parte de inocuidad. Lo que sucede es, y vuelvo e insisto sobre el tema, porque ahora ya no solamente la certificación se está viendo desde el punto de vista de la inocuidad, sino que también se ve desde el punto de vista de la sostenibilidad, de los aspectos sociales, del bienestar animal, de todos esos temas que tratamos la semana anterior. Ahora, para no, digamos, dejar aislado el tema, también quiero comentarles que tomé un ejemplo de México, que es digamos, que aparece más ordenada la información. Dice que los documentos relacionados con la certificación de los productos de la pesca en México son acta de verificación sanitaria de prácticas higiénicas para embarcaciones que capturan y almacenan productos de la pesca, procedimiento para inclusión de embarcaciones de media altura, listado de embarcaciones autorizadas y listado de permisionarios adheridos al programa de buenas prácticas de manejo de embarcaciones menores del SENACICA. SENACICA es el Sistema Nacional que tiene que ver con estos aspectos de inocuidad y de buenas prácticas, de buenas prácticas en los diferentes aspectos de la producción. De tal manera que esos son, digamos, los documentos relacionados. Como podrán ver, el tema del sanitario y de inocuidad está directamente relacionado con
digamos, los gobiernos, que son los que tienen la responsabilidad de cuidar la inocuidad de los productos. De tal manera que allí incluso hay diferencias entre diferentes países, hay diferencias en cómo lo enfocan. Por eso es que, digamos que hay diferentes manuales o diferentes registros o diferentes enfoques de este tema. Por ejemplo, a nivel internacional, dicen, los productos de la pesca son considerados uno de los alimentos potencialmente peligrosos que necesitan estrictos controles sanitarios para su comercialización. Este concepto, tal como está ahí expresado, es la razón de por qué los gobiernos tienen toda la intervención en estos aspectos. Allí está hablando de la seguridad de los consumidores. De eso estamos hablando. En este sentido, dice la Unión Europea, Brasil y la República Popular de China, entre otros, solicitan a los países terceros que exportan estos productos garantía de que cumplan con las disposiciones sanitarias aplicables mediante el otorgamiento de una certificación sanitaria oficial. O sea, si ustedes, si recuerdan lo que hemos visto hace unos pocos minutos, la certificación, aquí es una certificación sanitaria oficial, o sea, el país se compromete a que lo que dice ahí es cierto, lo que dice la certificación es cierto. En el otro caso, cuando estamos hablando de sostenibilidad y estamos hablando de bienestar animal y todo eso, estamos hablando que son otro tipo de organismos los que dan esa certificación. No son exactamente organismos oficiales los que dan esa certificación. Y ya decíamos pues que son considerados pues de un gran potencialmente peligrosos, y para eso pues son los países los que asumen esa responsabilidad. Vamos a poner unos ejemplos aquí de cómo se aborda este tema. Dice: la certificación de productos de la pesca, la exportación de productos mexicanos a diferentes países del mundo. Es un ejemplo nada más. Cada uno de los países de donde ustedes están tienen diferentes mecanismos para poder cumplir con todo esto. Pero por eso es que solamente lo estoy tomando como ejemplo. Dice: la Unión Europea reconoce a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, CONFEPRIS, como la autoridad competente responsable de garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios europeos. Las garantías ofrecidas por la CONFEPRIS permite que nuestro país exporte productos de la pesca a ese mercado a través de un listado de plantas procesadoras que cumplen con las disposiciones europeas. ¿Cómo funciona esto? Realmente la Comisión Europea lo que certifica es el país. Digamos que ellos dicen, cualquier país del mundo puede decir, la Unión Europea dice, está certificada está autorizada para que pueda exportar a la Unión Europea. En el país, ya en cada uno de los países, la Unión Europea identifica a un ente responsable, una entidad responsable de que garantice que esos productos que van para allá gozan de la calidad e inocuidad que no pondrá en riesgo la salud de los consumidores. Entonces, en realidad, la Unión Europea supervisa que las normas internas de los países sean equivalentes a las normas que ellos tienen para sus productores. La expresión de ellos, si alguien quiere exportar a la Unión Europea, tiene que cumplir los mismos reglamentos que les exigimos a los productores de la Unión Europea. Y por esa razón ellos identifican a la autoridad competente en cada país para que sea garante de eso.
Hay diferentes países, esta es la Unión Europea, en el caso de diferentes países, en el caso de México, ¿verdad? La CONFEPRIS, cuyo esquema de certificación es reconocido por estos países, es la responsable de ofrecer dicha certificación a las empresas que cumplan con el trámite respectivo y se ajusta a los criterios legales y técnicos correspondientes. También en China reconoce a este organismo como organismo competente, a CONFEPRIS, lo reconoce para que le certifiquen los productos que van allá. O sea, ya la certificación sanitaria, la certificación de cuidado, la certificación de procedimientos sanitarios, eso es potestad del organismo competente de cada país. De tal manera que, como ustedes pueden ver, hemos enfocado los dos aspectos y seguramente ustedes ahora tendrán un panorama un poco más amplio de lo que son las certificaciones. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.